Habíamos visto el cuadrivector potencial A mu, que era B sobre C, AX, AI, AZ, y con esto podíamos escribir esta fórmula F mu nu, el tensor electromagnético igual a dA nu dx mu menos dA mu dx nu. Esta ecuación era equivalente a estas dos que ya teníamos de antes, el campo eléctrico en términos de los potenciales y el campo magnético en términos del vector potencial magnético. Ahora vamos a ver cómo el cuadrivector potencial se relaciona con la ecuación de Maxwell no homogénea en notación relativista de F mu nu de x nu igual a mu 0 j mu, donde recordemos F mu nu es el tensor electromagnético y J mu es el cuadrivector densidad de corriente. Entonces vamos a tener en cuenta estas dos fórmulas. Lo que vamos a tener en términos del cuadrivector potencial va a ser lo siguiente: d de x mu dA nu dx nu menos d de x nu dA mu dx nu igual a lo que tenemos de este lado, mu 0 j mu. Ahora, si bien esta ecuación va a venir de estas dos, no deja de ser una ecuación complicada. Pero, si volvemos a la parte de potenciales y campos, teníamos el concepto de transformación de gauge. Es decir, los potenciales no estaban unívocamente determinados por los campos. Podíamos tener B y A o B'A' y ambas cosas nos llevaban a los mismos campos. Nosotros podíamos agregarle a A y a B algún término que no modificaba después lo que nos iba a dar para el campo E y el campo B. En el caso que tenemos ahora va a ser lo mismo. Si tenemos un cuadrivector potencial A mu, nos podemos generar un nuevo A mu prima, que es igual a mu más d lambda de x mu. Es decir, que le estamos agregando el gradiente de una función escalar lambda. Esto es lo mismo que hacíamos en el caso que vimos en potenciales y campos, ya que para la parte del A poníamos justamente el gradiente y para la parte del B aparecía la derivada del tiempo. Nuestro gradiente de cuadrivectores tiene también la primera variable, el tiempo, que ajustando los subíndices va a aparecer un menos. Eso no nos va a hacer problema. Y entonces tenemos lo mismo. Nos pudimos generar un nuevo cuadrivector potencial que nos va a determinar los mismos campos que para nosotros ahora es el tensor F. En particular podemos traer el gauge de Lorentz, que era que la divergencia de A era igual a menos mu 0 epsilon 0 dB dt, o eso también lo podemos escribir como divergencia de A igual a menos 1c cuadrado dB dt. Pero en notación relativista es dA mu dx mu, porque justamente vamos a tener para los índices espaciales de 1 a 3, está la divergencia de A, recordando que A mu teníamos a X, a Y, a Z, y cuando vemos la componente 0 tenemos B sobre C, así que vamos a tener divergencia menos B sobre C, pero recordemos va a aparecer un signo, un C, de la variable x0. X0 era C por T, ahí aparece otro C. El menos no aparece porque es positivo en realidad, así que directamente vamos a tener todo positivo. Pasando para el otro lado ese término nos queda exactamente lo mismo. Es en notación relativista, esto y esto son lo mismo.
Esto es muy bueno porque si ahora tomamos este gauge de Lorentz, tenemos que d a mu de x mu es igual a 0, y eso lo tenemos acá en esto que dijimos que era complicado, haciendo entonces que el término que tiene índices iguales sea igual a 0. Entonces debería quedarnos nada más que este término de acá, d de x nu, d a mu de x nu igual a mu 0 j mu. Pero vamos a ver que esto se puede escribir todavía más fácil como D'Alembertiano de a mu igual menos mu 0 j mu, donde D'Alembertiano, este operador, por definición va a ser d de x nu, d de x nu, pero ahora el supraíndice, y esto era nabla cuadrado menos 1 c cuadrado d cuadrado dt cuadrado, es decir, derivada segunda en t. Entonces, en general, la definición de D'Alembertiano es esta que tenemos acá, pero otra vez, esto es la notación relativista, es lo mismo que dijimos para esta ecuación. Vamos a tener la parte espacial que nos va a dar el nabla al cuadrado y la parte temporal nos va a dar 1c cuadrado derivada segunda temporal. Lo mismo que acá, pero aplicándolo dos veces. Así que esto que está acá es justamente esto, igual a mu 0 j mu, acá falta un menos, perdón. Ahora sí, porque acá también teníamos un menos. Por lo tanto, esta ecuación que está acá no solo resume todo lo que estuvimos viendo, la notación relativista, sino que además está representando la formulación más elegante de las ecuaciones de Maxwell en términos de el cuadrivector potencial y el cuadrivector densidad de corriente.